Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos aquí hoy, preparados para sumergirnos en un tema que sé que les apasiona tanto como a mí, el fascinante mundo de las celebridades turcas, y en especial, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si eres como yo y te has dejado cautivar por sus dramas, sus romances, y sus vidas tanto dentro como fuera de la pantalla, estás en el lugar correcto. Hoy vamos a desentrañar una noticia que ha estado dando vueltas por internet y que ha dejado a muchos con la boca abierta, un tema que involucra sentimientos, declaraciones sorprendentes y la esperanza de un amor que, como en los mejores cuentos de hadas, quizá todavía tenga una oportunidad. Así que si estás listo para un viaje lleno de emociones, chismes y análisis profundo, te invito a que te quedes conmigo hasta el final. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, no dudes en suscribirte al canal. Me ayudarías muchísimo a seguir creando contenido como este que tanto disfrutas y, por supuesto, para que no te pierdas ninguno de los próximos vídeos llenos de drama y salseo del mundo de la farándula. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos con esta bomba de información. Hoy vamos a hablar de algo que ha sacudido las redes sociales, algo que ha dejado a los fans de Hande Erçel y Kerem Bürsin preguntándose qué es real y qué es ficción. Y es que en los últimos días han surgido declaraciones que sugieren que Hande, sí, nuestra querida Hande, podría haber sentido que fue injusta con Kerem en ciertos momentos de su relación. Imaginen por un segundo la magnitud de esto. Después de la química innegable que vimos en Sen Kalkam, después de todos esos momentos de complicidad fuera de la pantalla que nos hicieron creer que su amor era un cuento de hadas real, ahora nos encontramos con esto. La posibilidad de que haya habido arrepentimiento, de que Hande haya reflexionado sobre cómo manejó la situación con Kerem. Esto es, en definitiva, una bomba, ¿no les parece? Y no solo eso, sino que además ha reavivado la llama de la esperanza entre quienes todavía creen en un posible reencuentro, entre quienes anhelan verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en alguna serie que nos haga suspirar. Pero, ¿de dónde viene esta información? Bueno, como sucede muchas veces en el mundo del espectáculo, la noticia no ha llegado a través de una declaración oficial, sino a través de fuentes cercanas a Hande. Se habla de conversaciones privadas, de reflexiones personales y de una creciente sensación de que ciertas decisiones tomadas en el pasado podrían haber sido precipitadas. Imagínense la presión a la que están sometidas estas figuras públicas, la lupa que las examina constantemente. Es fácil juzgar desde fuera, pero solo ellos saben el peso de la fama, la dificultad de mantener una relación cuando todo el mundo opina sobre ella. Lo que sí parece ser claro es que Hande, según estas fuentes, ha estado reevaluando su pasado y, en ese proceso, ha llegado a la conclusión de que quizá no siempre fue justa con Kerem. No se trata, ojo, de un mea culpa público y explícito, sino más bien de una revelación que por ahora, se mantiene en los círculos íntimos de la actriz. Y claro, como era de esperar, esta noticia ha incendiado las redes sociales. Los fans, divididos entre la sorpresa y la ilusión, han empezado a analizar cada declaración, cada foto, cada movimiento de ambos actores en busca de pistas que confirmen o desmientan esta información. Las teorías se han disparado, los mensajes de apoyo inundan sus perfiles, y el hashtag #HandeYkerem sigue más vivo que nunca. Y es que la esperanza es lo último que se pierde, y más cuando hablamos de una pareja que ha conquistado nuestros corazones, que ha demostrado una conexión única y que, a pesar del tiempo y las circunstancias, sigue siendo objeto de nuestro interés y fascinación. Porque, admitámoslo, la química entre Hande y Kerem era algo especial, algo que trascendía la pantalla y que nos hacía creer en el amor verdadero. Y aunque su relación haya terminado, el recuerdo de esos momentos sigue vivo en la memoria de sus fans, que se niegan a dejar de soñar con un posible reencuentro. Y ahora, con estas declaraciones que sugieren que Hande podría sentir que fue injusta, la llama de la esperanza se ha reavivado aún más. Pero vamos a profundizar un poco más en este tema. ¿Qué pudo haber causado este sentimiento de injusticia en Hande? Bueno, aquí entramos en terreno especulativo, ya que solo podemos basarnos en rumores y en el análisis de los hechos conocidos. Es probable que la presión mediática haya jugado un papel importante. La exposición constante, las críticas, los rumores, todo esto puede desgastar cualquier relación, incluso las más sólidas. Y como hemos dicho antes, es muy fácil juzgar desde fuera, pero solo ellos saben lo que realmente sucedió entre ellos. También es posible que ciertas diferencias de personalidad o de expectativas hayan influido en la dinámica de su relación. A veces, por mucho que queramos a alguien, no siempre es fácil compaginar nuestras vidas y nuestros sueños.
Y por último, no podemos descartar la posibilidad de que haya habido malentendidos, de que ciertas situaciones se hayan interpretado de manera errónea. Como en cualquier relación, es normal que haya conflictos y que las cosas no siempre salgan como queremos. Lo importante aquí es que parece que Anne, con el paso del tiempo, ha sido capaz de reflexionar sobre sus acciones y de reconocer que quizá no siempre actuó de la mejor manera. Esto habla muy bien de ella, de su capacidad para aprender de sus errores y de su honestidad consigo misma. Y por supuesto, esta noticia ha generado un debate muy interesante entre los fans. Algunos defienden a capa y espada a Anne, argumentando que ella es humana y que todos cometemos errores. Otros, en cambio, se muestran más críticos, recordando ciertos momentos en los que, según ellos, Anne no estuvo a la altura de las circunstancias. Pero, más allá de las opiniones personales, lo que es innegable es que este tema ha generado una gran expectación y ha puesto de nuevo en el candelero la historia de Anne y Kerem. Y ahora la gran pregunta que todos nos hacemos: ¿triunfará el amor? ¿Habrá una segunda oportunidad para esta pareja que tanto nos ha hecho soñar? Bueno, aquí entramos en el terreno de la especulación pura, pero eso es precisamente lo que hace tan emocionante esta historia, ¿verdad? No podemos saber qué pasará en el futuro, pero podemos analizar las señales, podemos leer entre líneas y podemos soñar con un final feliz. Y es que a pesar de la ruptura, la conexión entre Anne y Kerem sigue siendo innegable. Han compartido momentos únicos, han vivido experiencias inolvidables, y han construido una historia que ha marcado a toda una generación. Y aunque el destino los haya separado, nadie puede borrar lo que vivieron juntos. Además, la madurez que parece haber adquirido Anne en este proceso de reflexión es una señal esperanzadora. El hecho de que haya reconocido que quizá no fue justa con Kerem sugiere que ha aprendido de sus errores y que está dispuesta a dar una segunda oportunidad al amor. Y esto, por supuesto, ha reavivado las esperanzas de muchos fans que todavía sueñan con verlos juntos. Pero también es importante ser realistas y no dejarnos llevar por la ilusión. Puede que Anne solo esté reflexionando sobre el pasado sin que eso signifique que quiera volver con Kerem. Puede que ambos hayan seguido adelante con sus vidas y que no tengan intención de retomar su relación. O puede que, aunque sientan algo el uno por el otro, las circunstancias no lo permitan. En cualquier caso, lo que está claro es que esta historia no nos va a dejar indiferentes, que vamos a seguir con atención cada movimiento de ambos actores y que vamos a seguir soñando con un final feliz, ya sea en la vida real o en la ficción. Y es que la historia de Anne y Kerem es mucho más que una simple relación entre dos actores. Es una historia de amor, de pasión, de sueños, de rupturas, de segundas oportunidades, una historia que nos recuerda que el amor, a veces, puede ser complicado, pero que siempre vale la pena luchar por él. Y ahora, con esta nueva información que ha salido a la luz, la trama se pone aún más interesante, ¿no creen? Vamos a analizar un poco más la figura de Kerem en todo este asunto. Porque, seamos sinceros, él también ha estado en el ojo del huracán desde la ruptura con Anne. Se le ha visto más reservado, quizá más cauteloso, pero siempre manteniendo una actitud de respeto y de cariño hacia su expareja. No ha entrado en polémicas, no ha hecho declaraciones incendiarias, y se ha mantenido fiel a su estilo discreto y elegante. Y esto también ha sido valorado por los fans, que han visto en él a un caballero que sabe cómo comportarse, incluso en las situaciones más difíciles. Kerem ha demostrado ser un profesional en todos los sentidos, y no ha dejado que los problemas personales afecten a su trabajo. Esto sin duda es algo que admiramos y que nos hace pensar que quizá él también esté dispuesto a perdonar y a dar una segunda oportunidad al amor. Pero claro, estos son solo especulaciones basadas en su comportamiento y en la imagen que proyecta, pero lo que realmente siente es algo que solo él sabe. Pero más allá de lo que siente Kerem, lo que está claro es que la química entre él y Anne sigue siendo palpable. Incluso después de la ruptura, en las entrevistas o en los eventos a los que han coincidido, se ha podido apreciar una conexión especial, una complicidad que va más allá de lo profesional. Y esto, por supuesto, ha reavivado la llama de la esperanza entre sus fans, que se niegan a aceptar que esta historia de amor haya terminado definitivamente. Y es que cuando existe una conexión tan fuerte entre dos personas, es muy difícil romper ese lazo por completo. Es como si sus almas estuvieran conectadas, como si el destino los hubiera unido de una manera que nadie puede deshacer. Y por eso seguimos soñando con un posible reencuentro, con la esperanza de verlos juntos de nuevo, felices y enamorados. Y ahora, con estas declaraciones que sugieren que Anne podría sentir que fue injusta, la ilusión ha crecido aún más.
Y mientras tanto los fans siguen analizando cada detalle, cada gesto, cada palabra. Las redes sociales se han convertido en un auténtico campo de batalla, donde se debaten las posibles teorías, donde se comparten los rumores y donde se expresan los sentimientos más profundos. Los hashtags #AndeYkerem y #KeremBürsin siguen siendo tendencia en todo el mundo, demostrando el impacto que esta pareja ha tenido en la cultura popular. Y es que su historia ha trascendido las pantallas y se ha convertido en una parte de nuestras vidas. Nos hemos identificado con sus personajes, hemos soñado con su amor y hemos sufrido con su ruptura. Y ahora esperamos con ansias un nuevo capítulo de esta historia, un capítulo que esperamos tenga un final feliz. Porque al final del día, lo que todos queremos es ver a Ande y a Kerem juntos de nuevo, verlos felices y enamorados, como en los mejores cuentos de hadas. Y aunque sabemos que la realidad no siempre es como los cuentos, no vamos a dejar de soñar, no vamos a dejar de creer en el poder del amor. Y es que esta historia es un reflejo de la vida misma, con sus altibajos, sus momentos de felicidad y sus momentos de tristeza. Nos recuerda que el amor puede ser complicado, que a veces nos equivocamos, que a veces nos dejamos llevar por nuestras emociones y que a veces necesitamos tiempo para reflexionar y para aprender de nuestros errores. Y también nos recuerda que nunca es tarde para perdonar, que nunca es tarde para dar una segunda oportunidad al amor. Y en el caso de Ande y Kerem, la historia todavía no ha terminado. Todavía hay mucho que decir, todavía hay muchas emociones en juego y todavía hay una posibilidad de que el amor triunfe al final. Así que mientras tanto vamos a seguir disfrutando de su trabajo, vamos a seguir admirando su talento y vamos a seguir soñando con su reencuentro. Y quién sabe, quizá algún día nuestros sueños se hagan realidad y podamos celebrar el final feliz que tanto anhelamos. Y ahora, para ir concluyendo este análisis profundo de la situación, vamos a resumir brevemente los puntos principales. Hemos visto cómo han surgido rumores de que Ande podría sentir que fue injusta con Kerem durante su relación, una información que ha reavivado la esperanza de sus fans de verlos juntos de nuevo. Hemos analizado los posibles motivos de este sentimiento de injusticia, desde la presión mediática hasta las diferencias de personalidad. También hemos valorado la figura de Kerem en todo este asunto, su discreción y su elegancia a la hora de afrontar la ruptura. Y por último hemos hablado de la química innegable que todavía existe entre ambos actores, un lazo que a pesar del tiempo y las circunstancias, sigue siendo palpable. En definitiva, una historia llena de emociones, de intriga y de esperanza, que nos hace creer en el poder del amor y en las segundas oportunidades. Y ahora, antes de despedirme, quiero darles las gracias a todos ustedes por acompañarme en este vídeo. Me encanta compartir mi pasión por las celebridades turcas con ustedes y saber que hay tanta gente que comparte mi interés por estos temas. Sin su apoyo, este canal no sería posible, así que gracias de corazón. Y como siempre, los invito a dejar sus comentarios sobre este vídeo. ¿Qué opinan de todo este tema? ¿Creen que Ande fue injusta con Kerem? ¿Creen que hay posibilidades de un reencuentro? Me encantaría leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre este tema tan apasionante. No duden en compartir sus ideas y sus teorías, porque cada punto de vista es valioso y enriquece este debate. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like al vídeo si les ha gustado, a compartirlo con sus amigos y familiares y, por supuesto, a suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las novedades. Y ahora sí, me despido por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima y que el amor triunfe.